dentro de la sala de máquinas. A pesar de la desesperación, porque bien saben los compañeros que sostengo que nuestros órganos de dirección tienen que ser cerrados para que la gente pueda expresarse libremente, cosa que me cuesta buenas broncas con los medios de comunicación. ¿Me quieren cerrar el partido? No. Lo que queremos es discutir con libertad, porque si los compañeros saben, tienen en la cabeza que lo que van a decir dentro se va a decir fuera, la gente no es lo que quiere, sino lo que cree que tiene que decir. Y eso es lo que mata. Una vez que el Consejo Europeo se planteó, a mitad de la reunión, yo tuve 10 años en el Consejo Europeo, la reunión del Consejo Europeo, y como había esa presión por una transparencia que después en la práctica se ve que no está, yo defiendo que parece en serio, empezó a discutirse en el Consejo Europeo en favor de la transparencia, que los consejos europeos tendrían que aceptar en los debates internos que estuvieran presentes las cámaras de televisión. O cualquiera se oponía a eso fácilmente. Cualquiera se oponía a eso. Y yo les dije, bueno, la solución va a ser muy simple. Va a haber un Consejo Europeo con cámaras y un Consejo Europeo después para decidir lo que hay que decidir. Entre otras cosas, porque cada líder político, cada responsable político del Consejo Europeo, con una cámara, se dirigía a su electorado, no a la ciudadanía europea. Por tanto, el debate era un debate imposible. Cada uno hacía su discurso. Imagínense, Margaret Thatcher, ¿para quién iba a hablar? Pues para el electorado británico. Ese es el error de apreciación, de valoración. Claro, nuestra ejecutiva era, en todo caso, ahora se discutirá mucho, era más cómoda, porque era un poco más pequeña. Me ha provocado, pero no voy a seguir por ahí. Hay que ser osada para intentar, como era, mediar o moderar una conversación entre Felipe y Alfredo. Lo que hay que ser es no osada, absolutamente necesaria. No la cabeza tenemos aquí. Vamos al tema que nos ocupa. Vamos a hablar de los 30 años, que es muy importante. A mí lo que más me llama la atención cuando pienso en los 30 años, y estuve en la presentación, y me ha dicho Felipe también, es que han reaparecido en nuestra historia temas que tuvimos que resolver hace 30 años. Algunos yo diría que han reaparecido de forma normal, el tema territorial, y vamos a ir con él, ha reaparecido. Otros lo han hecho sin duda hablando de la crisis. También hay que decirlo, no tendríamos el problema territorial que tenemos con una crisis económica como la que hay. Es decir, la crisis económica, la política frente a nosotros, los temas de la democracia aparecen de forma distinta, pero vuelven a aparecer ahora como resultado de la crisis del desgaste que ha supuesto para los países, para las instituciones, los temas de estado del bienestar, tuvimos que crearlo, ahora tenemos que defenderlo. Estamos en una situación distinta, sin duda, muchísimo mejor, pero en la que estamos aprovechando una crisis de profundo calado que afecta a las instituciones, a la democracia, a los partidos, por supuesto, a las empresas, a los trabajadores, una crisis parecida. ¿Dónde voy? Necesitamos, y ahora con el partido, hacer algo parecido a lo que en el 82, y es darle a nuestro proyecto político una profundidad. Y no se trata de hacer un programa electoral más, se trata de hacer un auténtico proyecto para España que en este momento la dirección tiene, de darle la posibilidad de un curso del 82. España va a cambiar, lo está haciendo, lo va a hacer radicalmente, y nosotros tenemos que, como hicimos en el 82, notar que cambia, profundidad a ese proyecto. Y eso nos va a llevar a hacer una reflexión, nos tiene que llevar a hacer una reflexión, yo diría, a avanzar en un radicalismo reformista, como hicimos entonces. No se pone
partir de cero. No supone hacer tabla rasa, ni mucho menos lo que hicimos, al contrario, pero sí supone hacer una revisión profunda y hacer un proyecto de país para los siguientes años, para reclamar un apoyo mayoritario de los ciudadanos, tienes que tener un apoyo o un proyecto que dé respuesta a la preocupación mayoritaria de los ciudadanos, y esa afecta a todas las instituciones y a todas las cuestiones que acabo de mencionar, que son las que entonces, por eso tiene sentido esta reflexión, y por eso es verdad lo que dice María, hablo mucho contigo, porque es verdad que estamos en una situación parecida, mucho mejor, pero con retos semejantes para la sociedad española y para el partido. Sí, la gente que vive la crisis, la vive como la peor crisis que ha sido. Y el grito de la calle múltiple es: no podemos perder lo que hemos conseguido en los últimos 30 años. Ese grito resuena, ¿cómo ven los 30 años? No podemos perder. Eso en mi cabeza resuena con un efecto curioso, algunos contradictorios, porque durante toda la etapa de reforma económico-industrial, de recuperación de una economía de mercado con reglas, de recuperación de la actividad productiva, de reconversión industrial, etc. Al mismo tiempo que el MEIUC nos presentaba su Sistema Nacional de Salud y Marabal presentaba su proyecto educativo que se transforma después de la 12 para crecer y universalizar la educación, y reformamos las pensiones para darle viabilidad, y nos hicieron una huelga legal nuestros compañeros sindicatos para el cobro de las pensiones, etc. La primera, no la importante, fue la de los 80 años. Durante todo ese periodo de construcción de una economía productiva, capaz de competir, de hacer crecer el empleo y al mismo tiempo de sentar las bases de la cohesión social, lo que oía desde la izquierda, de alguna manera, desde la izquierda del partido, es que estábamos haciendo política como la señora Thatcher. Estábamos administrando el capitalismo y que no presentábamos, no avanzábamos en la cohesión social. Por eso me choca tanto que ahora se reclame que defendamos la cohesión social conseguida en los últimos 30 años, cuyos fundamentos son unas cuantas normas que se desarrollaron: educación, sanidad, sistema de pensiones, etc. Choca oír decir ahora eso, incluso a toda la población, a una gran parte de la población, pero a muchos de los que entonces decían que no lo estábamos haciendo. Ahora resulta que sí, que lo estábamos haciendo, y lo estábamos haciendo, y teníamos claro por todo. Y ahora, lo que quiero, con errores, lo que quiero decir, la crisis es más importante, más seria hoy que la de entonces. Depende. Si le preguntamos a Renuevo, dirá que aquella era mucho peor. Aquella crisis es una crisis muy profunda, dos choques petroleros, una obsolescencia industrial dramática, una situación de insostenibilidad de la economía. ¿Por qué? Porque el gobierno de Adolfo Suárez tenía que priorizar salvar la democracia sobre entrar en reformas económicas profundas, y había que comprender que eso era así. Por tanto, las reformas económicas que los Malabar, los Boyer y Solchaga tuvieron que protagonizar eran imprescindibles, pero llevaban 10 años de retraso. 10 años de retraso. Reproche al gobierno anterior de herencia recibida, no, prioridad de la democracia. Pero hacer la reforma económica y la reconversión industrial, primer error que cometimos, prometer 800.000 puestos de trabajo cuando nos perdimos con la reconversión, y lo recuperamos hasta 1.200.000 en la segunda legislatura, cuando ya no lo prometimos. Simplemente la economía. Yo estoy entendido, pero con Alfeo tengo una larga conversación, pero no de ahora. Entonces estaba de jefe de gabinete de ley, y cambié de eso. Bueno, pero ya estaba, con 10 años menos, pero ya estaba en la aventura fuera de la universidad y metido en el proyecto. Pero lo digo de manera distendida, pero seguramente para que se entienda bien. El empleo no se crea en el papel, el empleo lo crean los empleadores. Eso suena mal, y peor cuando lo decía, porque todavía se entendía. Y lo que está pasando ahora es que se está destruyendo
el aparato productivo que genera empleo. Y no hay ni una sola medida que indique que se va a compensar con algo esa máquina de destrucción de empleo que significa la destrucción del aparato productivo de las pequeñas y las medianas empresas. Hagan un ejercicio de investigación, creo que hay menos empresas que cuando salimos del gobierno en el 2016. Hay 10 millones de habitantes, casi más, 8 o 9 millones de habitantes más, y una economía con un producto bruto mucho mayor. ¿Era peor o mejor? Hombre, los asesinos no asesinan, y de los nuestros, de mi primer equipo, asesinaron al que más quería el diálogo para resolver el conflicto. ¿Significa eso algo? Dentro del equipo de Ernesto, el más proclive, por sus vínculos con la Universidad Vasca, al diálogo, pero claro, los que no querían el diálogo, asesinaron. Por tanto, teníamos fenómenos de terrorismo que alimentaban fenómenos de involución y por tanto de estabilidad democrática. Claro, enfrentar una crisis económica con esos factores es distinto de lo que ocurre ahora. Que tenemos una cierta seguridad en el funcionamiento de la democracia, pero un deterioro gravísimo de la credibilidad de la democracia porque las instituciones están todas en crisis. Y cuando oigan a alguien decir que hay que priorizar la crisis económica y que lo demás puede esperar, y digo no, lo demás viene de antes y nos va a acompañar después. Hay que enfrentar un nuevo proyecto y temo que la debilidad, se puede decir entre nosotros del partido, es la debilidad de España. Por tanto, necesitamos que se recupere un proyecto que impulse de nuevo las reformas necesarias para los próximos 25 o 30 años. Nos toca hacerlo a nosotros porque si no nadie lo hará. Me temo que sí. Entonces, la característica fundamental de los más conservadores era que no estaban de acuerdo con la Constitución y con el desarrollo autonómico, y como no están de acuerdo con la Constitución, pero ya era inevitable, ahora no están de acuerdo con que se manosee y se toque la Constitución. Ya, pero ya lo tenemos, aguantemos y resistamos. Y es verdad que no podemos vincular nuestras decisiones de hace 30 años o a nuestras decisiones, todas las decisiones de las nuevas generaciones, en el sentido amplio, tienen que tomar en la nueva etapa. Por tanto, la crisis no era ni peor ni mejor, era del mismo calado y de la misma profundidad, pero distinta. Esta es más preocupante, ¿por qué? Porque aquello que era el consenso para decidir entre todos que con las cosas de comer, como los buenos padres de familia, no se debe jugar. Eso no existe en el panorama político español. ¿Por qué además? Porque el Partido Socialista ha perdido la vocación de mayoría y tiene que recuperar. Y tiene que hacerlo mirando a la sociedad. Y tiene que recuperarnos con espíritu de consenso, con capacidad de dialogar. Fíjense, tenemos una crisis territorial del Estado, sí. Era nuestro gran desafío histórico. No solo, pero también y fundamentalmente por lo que ha ocurrido en Cataluña, la tenemos. Pero curiosamente, vean la combinación de dos factores. Si tenemos una crisis territorial, de todo el avance hacia la descentralización y los miles y de descentralización hacia arriba es hacia Bruselas y descentralización hacia abajo hacia la autonomía. Pero hay una combinación extraordinariamente importante que hay que tener en cuenta. Es que los territorios son los responsables de la cohesión social, o de los servicios que definen la cohesión social. Si hay una crisis territorial y hay una crisis de la cohesión social, tenemos que resolverla. Es imposible separarlos, tenemos que enfrentar las dos cosas. Pero lo importante es que anoche muy tarde recibí un mensaje
una buena amiga desde fuera, del extranjero, con esta cosa que me he hecho, que ya sabes que a mí siempre me inquieta eso de gracias que dice, y de los homenajes, que me recuerda la edad que tengo, como el reportaje del País de hoy me recuerda que efectivamente no debo hacer memoria, y es razonablemente bueno. La vivió ya con un cierto protagonismo y me decía, gracias Felipe, porque frente a aquella crisis terrible intentaste que no la pagaran los más débiles. Parece una buena declaración del principio, ¿verdad? Mire, le diré cosas tremendas hoy, y van a tener que aguantar. No, ya está. No me preocupan tanto los recortes como la liquidación de los fundamentos de la cohesión social en el Estado de Derecho.